tarde. Amén. Y los invito para que abran sus Biblias en el capítulo 20 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Amén. Estamos viendo el tema el día de reposo y vamos a continuar en esta predicación viendo ese mismo tema, gloria a Dios. Es muy importante que nosotros sepamos por qué el Señor lo instituyó Amén. al pueblo de Israel de una manera muy exclusiva, muy especial, y por qué ya en este tiempo no debe guardarse el día de reposo con la literalidad que se guardó en el tiempo antiguo. Amén. Versículo 10 en adelante dice así. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Amén. Vamos a considerar este contexto de versículos que hemos leído. Gloria a Dios. Todo esto que estamos viendo, una vez más nosotros aquí estamos, hermanos, viendo circunstancias, vivencias que sucedieron en el tiempo antiguo de una manera muy especial en esa relación que había de Dios con el pueblo de Israel, que a Él le plació elegirlo como su pueblo de entre todos los pueblos de la tierra. Sí. Y vemos nosotros circunstancias de una manera muy clara, pero que ahorita quiero que las veamos con más claridad todavía. Circunstancias aquí que deben servir siempre para nosotros de una prevención muy seria, de una advertencia muy seria, porque todo esto que le sucedió al pueblo de Israel, empezando por lo que dice el primer versículo, lo saqué de la tierra de Egipto, son cosas que sucedieron en lo literal y que en lo espiritual están sucediendo en este tiempo con parte de la humanidad. De una manera más clara, están sucediendo con todos aquellos, como yo decía hace unos momentos, privilegiados como nosotros, a quienes al Señor le plació salir a nuestro encuentro y estorbarnos en ese caminar equivocado que llevábamos. Amén. Y cambiar nuestras vidas. Y lo saqué de la tierra de Egipto. Notemos que esta es una continuación del versículo 9. El versículo 9 termina diciendo: actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta es una actitud de acción de parte de Dios que nosotros podemos verla materializada allá en el libro de Éxodo. Cómo el Señor actuó. Dice, actué. Quiere decir, me puse en movimiento. Quiere decir esto. El Señor se puso en movimiento. ¿Para qué?
para sacarlos de la tierra de Egipto. Y cómo el Señor sacó de la tierra de Egipto a su pueblo, vamos a decirlo entre comillas, no fue fácil, hermanos. Aunque para el Señor esa palabra no existe. No es fácil, para el Señor eso no aplica. Para el Señor todo es fácil y bien sencillo. Lo difícil, lo no fácil, implica para nosotros, implica para la humanidad. Y yo digo, no fue fácil esa salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por esa tendencia de rebeldía, de incredulidad, de rechazo a los propósitos de Dios, a los requerimientos de Dios. Le dijeron a Moisés, cuando quiso intervenir para ayudar a aquellos que se estaban peleando, ¿y tú quién eres? ¿Acaso tú eres juez sobre nosotros? ¿Nos quieres matar como mataste al egipcio? Una de las muchas reacciones que evidenciaron una actitud de rechazo a los propósitos de Dios. Después, cuando el Señor vuelve a enviar a Moisés, también se observó una actitud de rechazo que el pueblo de Israel mostró hacia Dios por conducto de aquel elemento humano llamado Moisés, ¿sí?, asociado con Aarón, que estaban de parte de Dios comisionados para llevar a cabo esto, sacar de la tierra de Egipto aquel pueblo. Amén. Y una y otra vez renegó el pueblo, aún antes de salir de Egipto. Forcejeó. Sí. Y después, cuando ya se lleva a cabo la liberación, que es ahí en donde entra la efectividad del versículo 10, que dice, y lo saqué de la tierra de Egipto. Aún en esa salida iban saliendo muchos de ellos con esa reacción de rechazo, de incredulidad, de desobediencia. Sí. Una y otra vez le dijeron a Moisés, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué no nos dejaste allá? Estábamos más a gusto allá. Claro que nunca va a ser lo mismo estar viviendo bajo el látigo cada día. Desde el amanecer hasta el oscurecer, escuchando gritos obscenos, golpes, maltratos, un trabajo agobiador, incesante durante el día, ir a descansar algunas breves horas durante la noche, todos cansados, malnutridos, para levantarse al siguiente día a seguir con la misma rutina, toda una vida. Se levantó una nueva generación iniciando ese ritmo de esclavitud, murió en ese ritmo de esclavitud, se levantaron otros, fueron 400 años aproximadamente. Bien, pero el Señor dice, lo saqué de la tierra de Egipto. Este es un simbolismo, ya lo he mencionado y voy a volver a mencionarlo. Ahora, el Señor lo dice, lo hace, lo ejecuta, se pone en acción para decir de nosotros, lo saqué del mundo de pecado. Amén. Me puse en acción. Fui a donde ustedes se encontraban completamente incapaces,
sin fuerzas, sin defensa alguna, contra aquel tirano que los tenía esclavizados. Y yo fui el que rompí todas las ligaduras, abrí esas puertas de las prisiones y también los saqué de la tierra de Egipto. ¿Y qué hizo el Señor cuando sacó al pueblo de Egipto? Aquí dice lo que el Señor hizo en una expresión muy clara. Y los traje al desierto, dice. Sí. Y una vez en el desierto, el Señor, como todo un padre responsable, les dice cómo deben comportarse. Hermanos, nosotros cuando estábamos en el mundo, de la palabra de Dios no sabíamos prácticamente nada. Al menos yo lo digo, no sé si ustedes, yo no sabía. Yo sabía nada más lo que se decía en el mundo religioso, que no se debía, por cierto que este tiempo ya he escuchado algunas pláticas de ese tipo, que no se debe comer carne, que es malo comer carne, que hay que comer nada más pescado. Eso es lo que yo, cosas como esas. Y hay que comer los buñuelos en la Navidad, y hay que comer la capirotada también en estos días que se van a acercar, y hay que ir para que le unten ceniza, quién sabe dónde a uno, en determinadas épocas del año. Eso era lo que yo sabía. ¿Ya? Inclinarse ante ídolos, eso era lo que yo sabía. Pero realmente de la palabra de Dios, yo prácticamente estaba a oscuras. Había en mí, no sé si ya les he comentado esto, que una y otra vez, hermanos, me sucedió. Yo, parte de mi juventud, la pasé cuidando vacas. ¿Sí? Mi padre, pues, compró por ahí algunas cabezas de ganado y ahí me correspondía casi siempre, no sé por qué, ir a cuidar esas vaquitas. Y allá me acuerdo que allá en el descampado donde había mucho pasto mientras las vacas se alimentaban, a la distancia, estoy hablando yo de aproximadamente algunas, diremos 50 millas, había un cerro grande, muy bonito, que en un principio le decían así al ejido donde vivíamos nosotros, al poblado, le decían el cerro, y todavía mucha gente la conoce por el cerro, por ese cerro que había ahí. Pero yo me quedaba viendo a ese cerro con una interrogante dentro de mí. Porque yo a esas alturas de mi vida ya había sido testigo de varios velorios, de varios sepelios, de personas que habían muerto, que a mí me había tocado verlos tendidos ahí, los cadáveres. Y yo recordaba eso y yo decía, un día yo voy a estar así también. Un día yo voy a morir también. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo muera? ¿A dónde voy a ir? ¿Irá a haber un tiempo en lo futuro en donde iré a volver otra vez aquí? Pero esas preguntas obviamente quedaban sin respuesta. Pero eran inquietudes que yo tuve siempre arraigadas dentro de mí. Y lo que yo no sabía es que el Señor me estaba observando. El Señor estaba viendo eso que había ahí, esas interrogantes. Y en su tiempo el Señor me esclareció esto. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Hacia dónde voy a ir una vez que muera? Mi intención, mi propósito, mi ideal es ir al cielo. Sí. Amén. Eso es lo que yo quisiera. Y ojalá y el Señor me conceda en su gracia misericordiosa, como ustedes también, hermanos, ese feliz final. Bien. Pero ¿por qué estoy yo hablando de esto, mis hermanos? Y lo saqué al desierto. Lo saqué de
las prisiones de la esclavitud. Los saqué al desierto, los saqué para traerlos a un campo de entrenamiento. Para el pueblo de Israel fue el desierto. ¿Y para qué el Señor los trajo al desierto? Bueno, yo decía, antes de venir al Señor no conocíamos nada de la Biblia, de la palabra de Dios. Amén. El pueblo de Israel tampoco conocía. No. Sabía que habían tenido un antepasado que se llamó Abraham. Abraham. Nuestro padre Abraham. Así le llamaban los judíos. Y lo tenían y lo siguen teniendo todavía, y pienso que lo van a tener durante todo el tiempo que esta tierra exista, en una estima muy grande al patriarca Abraham, a Moisés y a aquellos grandes hombres de fe que honraron a Dios con sus vidas, gloria a Dios, pero no sabían tampoco gran cosa o prácticamente nada de la palabra de Dios porque no les había sido revelada. Bien, pero aquí dice Ezequiel fue un sacerdote, además de haber sido un profeta de Dios, fue un sacerdote que sirvió en el templo y que también fue una figura simbólica que simbolizaba a aquel verdadero sacerdocio que nuestro Señor Jesucristo iba a ejercer. Él fue parte de ese sacerdocio, Ezequiel. Pero aquí nos está diciendo el versículo 11, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Señor, cuando sacó al pueblo de la esclavitud, les dijo cómo Él quería que vivieran. Sí. Y para eso, dice, les di mis estatutos y mis decretos. Una manera de decir mis leyes. Regularmente, hermanos, aquí en este mundo, pues sabemos por la palabra de Dios que los gobiernos que hay, las autoridades que nos gobiernan, han sido puestos de parte de Dios. Y esos gobiernos, cada uno de los diversos gobiernos de las naciones de este mundo, tienen diferentes leyes. Y eso es con el objetivo para que el ser humano que forma parte de la sociedad sepa cómo debe vivir terrenalmente hablando. Sepa que es grave que se emborrache y que se ponga a conducir un vehículo. Eso todo el mundo lo sabe. Amén. Sí. Y la ley lo establece para que todos vivamos mejor. Entre otras cosas. Esto es nada más por un decir. Nada más. Al pueblo de Israel, el Señor le estableció estas leyes. Cómo debían vestir. A los sacerdotes, cómo debían vestir. A los hombres, a las mujeres. Cuando estaban impedidos para acercarse al tabernáculo de reunión, para ir a los atrios. Cuando estaban impedidos para hasta para tener sus relaciones como marido y mujer en determinados tiempos. Decía el Señor, les hizo ver de una manera muy clara cómo deberían de vivir. Y eso que el Señor hizo, lo hizo para que ellos, primeramente, se mantuvieran como pueblo de Dios. Por eso dice la parte final del versículo 11, por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá. Y entendiendo esto de una manera, en sentido contrario, nos dice implícitamente, por los cuales el hombre que no los cumpliere, morirá. Ahí está implícita esta afirmación, hermanos.
Sí, porque la palabra de Dios es vida. Dijo el Señor, acordemos que vimos una cita ahí en San Juan 6. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y el obedecerlas equivale a estar en esa constante, en esa condición de pueblo de Dios. Pero el ignorarlas, el echarlas a un lado, equivale a autodescalificarse uno de permanecer al pueblo de Dios y por lo tanto ya no habrá esa vida. Físicamente sí la habrá, pero espiritualmente, que es lo más importante, no la habrá. Entonces el Señor lo hizo con el fin de que tuvieran un estilo de vida completamente diferente a los demás pueblos. ¿Sí? Tan así que el mismo Señor les dijo que cuando las naciones vieran su manera de vivir apegada a esos estatutos, a esos decretos, a esas leyes, las gentes vecinas de los otros pueblos iban a decir: gente sabia es esta. Esta gente sí es diferente. Esta gente no es como todos. Se conduce de una manera tan diferente que llama la atención. Y el Señor quería que eso lo reflejara su pueblo de Israel en aquel tiempo. Gloria a Dios. Y esto, mis hermanos, lo trasladamos al mensaje espiritual. Cuando el Señor nos sacó también, vamos a decirlo, de la tierra de Egipto, obviamente que no nos dejó a nosotros ya en aquella condición de ignorancia en que nos encontrábamos. También nos dio sus decretos y sus estatutos. ¿Para qué? Todo aquel que los obedeciera, como dice aquí, que los cumpliera, viva. Esto, mis hermanos, lo podemos ver con otras palabras en boca del Señor Jesucristo en su tiempo, en San Juan capítulo 5. No dejemos Ezequiel 20, ahorita vamos a regresar. San Juan capítulo 5. Amén. Amén. Con términos, con palabras un tanto diferentes, pero el mensaje es el mismo, idéntico. Versículo 25 dice: de cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. San Juan 5:25. Viene la hora, y ahora es. Esto es algo que no pertenece a un tiempo, a una época especial y que ahí termina todo. Esto es algo que permanece desde que el Señor Jesucristo empezó a hablar en este mundo hasta que este mundo termine. Esto va a estar en constante vigencia. Amén, aleluya. Sí. Bendito sea el Señor. Y esto, mis hermanos, un día, por la gracia misericordiosa de Dios, sucedió como un especial milagro en nuestras vidas. Vino esa hora cuando nosotros también escuchamos la voz del Hijo de Dios. Si no literalmente, a través de su palabra. Pero yo recuerdo, mis hermanos, yo no pudiera decirlo que fue de una manera literal, pero en mi conciencia, en mi mente, sí escuché con toda claridad aquellas palabras.
en aquella tarde, noche que el Señor me salió al encuentro de una manera tan especial y me dijo, así como cambié a tu compadre Agustín, así te puedo cambiar a ti. Bendito Si me sea entregas el tu vida. Señor Jesús. Amén. Mi compadre Agustín había sido un comerciante de drogas, de marihuana, de amapola, de esa hierba ilícita. Había sido un hombre que hasta había tenido una segunda mujer, ahí pegadito a la vecina enseguida. Él la tenía. Tuvo una vida fea. Y de pronto vi que iba a la iglesia con su Biblia en la mano. Y eso para mí, hermanos, entre otros testimonios, fue algo que me impactó. Fue algo que me cimbró. ¿Cómo es posible que un hombre de esa catadura ahora... Y me hablaba de la palabra de Dios, pero yo lo rechazaba. Y cuando el Señor me va diciendo, así como cambié a tu compadre Agustín, así te puedo cambiar a ti. Amén. Si me entregas tu vida. Y entonces, ahí en ese momento, fue un momento tan crucial. ¿Por qué? Fue un momento tan decisivo. Fue un momento de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque aquí dice, y los que la oyeren vivirán. Así como pusimos aquella enseñanza inversa allá en Ezequiel, es lo mismo que se puede hacer aquí. ¿Y cómo? Dice, y los que no la oyeren morirán. Entonces, mis hermanos, previo a ese encuentro precioso, yo ya les he dicho, yo había tenido, mi hijo Daniel, mi hija Yuridia, estaban todavía chiquitos, eran niños, estaban chiquitos. Todavía no comenzaban ni siquiera a ir al kinder. Danielito no iba al kinder, y ahorita parece que ya iba al kinder. Pero el enemigo, hermanos, y yo ya comprendo a los que se suicidan, a los que se quitan la vida solos, porque yo estuve a punto de hacer eso también. Miren, llega un pensamiento tan letal, tan malo, tan destructivo, que le hace a uno pensar que es lo mejor para dejar de sufrir. Por eso, algunas personas por ahí formaron ese dicho que se dice, salió por la puerta falsa. ¿Sí? Porque es mentira eso. Es falso que se va a dejar de sufrir. Al contrario, va a empezar el verdadero y eterno sufrimiento que nunca va a terminar. Amén. Entonces, antes de eso, el enemigo pues, prácticamente me tenía bien aprisionado, así como estaban los egipcios allá en Egipto, esclavizados, y me decía, yo usaba una pistola calibre 22, me acuerdo que era marca Luger. Era pistola que tenía una función de dos maneras, así individualmente los tiros en repetición o también en ráfaga, como una metralleta. Y de las dos maneras yo sabía usarla. Yo fui elemento de la policía de tránsito ahí en el estado de Sinaloa. Y el enemigo me decía, métete ahí al cuarto, a la recámara y date un balazo ahí, y ahí esa es la solución. Y después, no, mejor no. Ese carro en que está, dice, vete ahorita a Culiacán. Yo sabía dónde estaba mi esposa con mis hijos porque estábamos separados. Nuestro matrimonio estaba destruido, dice, y saca a tu niño, dice, súbelos al carro y vete y estrellate contra un tráiler en la carretera. Si alguien se interpone para querer impedir eso, pues, ahí llevas el arma. Simple y sencillamente mata a cualquiera que se interponga. Y todo eso me parecía atractivo a mí, mis hermanos. Como que entra uno en un estado de
de seducción. Como en un estado de, vaya, esta palabra no me gusta mencionarla, pero la voy a mencionar, como en un estado de encantamiento. Y todos aquellos que se quitan la vida de alguna manera caen en esa condición. Pero mis hermanos, el Señor Jesús entró en acción. Y entró en acción el Señor. Señor Gloria a Jesús. Dios. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Tú te entregas a mí. Gloria Yo a te Dios. puedo cambiar. Gloria. Así como cambia a tu compadre Agustín. Santo Yo le dije, nombre de Jesús. sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Yo me entrego a ti. Yo ya no puedo. Yo ya no puedo vivir. Y ahí empezó, mis hermanos, Amén. esta Aleluya. experiencia en mi vida. Nunca la voy a olvidar. Quedó Santo grabada. es tu nombre, Jesús. Quedó grabada con fuego. Gloria a Dios. Y los que la oyeren vivirán. Es tan importante. Amén. Aleluya. La gente muchas veces piensa que nos hace un favor cuando les hablamos de la palabra de Dios. Piensan que con prestarnos su atención por un breve tiempo nos van a hacer sentir bien. De hecho, sí nos hacen sentir bien. Pero piensan que nos están haciendo un favor. Pero no es así. No es así. Esta es palabra de vida o palabra de muerte. Amén. Amén. Bendito sea Y el Señor. es tan importante oír la voz de Dios, atender la voz de Dios. Lo que hizo el apóstol Pedro, lo que hizo el apóstol Andrés, lo que hicieron los demás apóstoles, cuando el Señor les dijo, ven y sígueme. Amén. Y dicen los evangelistas, y dejando todo, le siguió, le Amén. siguió, le siguió. Bendito sea. Pero lamentablemente estos casos, en comparación con la inmensa mayoría de la humanidad, que dicen, no, yo no te sigo, no te sigo. Y se cumple esa aseveración inversa, y los que no la oyeren morirán. Amén. Gloria a Dios. Es una de las tantas citas, no quiero ver más. Vamos volviendo a Ezequiel, hermanos. Ezequiel capítulo 20. Les dije que Amén. de alguna manera no dejáramos esa cita bíblica Amén. ahí. Aleluya. Entonces, a nosotros estamos en el versículo 11. Amén. El Señor también, cuando nos sacó de la esclavitud, del pecado, del mundo, Él también nos dio estatutos, nos dio decretos por los cuales, si nosotros los atendemos, también vamos a vivir. Aleluya. Sí. Amén. Es tan importante atender la palabra de Dios. Cuando el pastor, cuando el predicador le dice a la congregación, hermanos, no es para nosotros ya irnos a las salas de cine. No es para nosotros encender el radio y ponernos a escuchar un estilo como estilo de vida, esos programas radiales de música mundanal, de comercios, que no tienen ninguna relación con la santidad de Dios, Amén. con la gloria de Dios. Bendito sea el Hermanos, Señor. miren, ya no Aleluya. estamos nosotros para sentarnos delante del televisor a ver las novelas XYZ, los programas mundanales de Don Francisco, de quién sabe quién. Y digo esto no porque yo me haya puesto en alguna ocasión. Yo estuve viviendo, antes de traerme a mi esposa, yo estuve viviendo en diversos hogares con diversas familias, porque yo estaba transitoriamente aquí, estaba 4 o 5 meses, y me iba para México a estar 1 o 2 con mi familia, y me volvía. Yo no podía tener un apartamento así fijo por esos altibajos en que yo estaba viviendo. Amén. Entonces, con esas familias con las que yo vivía, tenían su televisor. Y muchas veces, aunque yo no quisiera, ahí tenía que estar ahí porque no tenía opción. Amén. Pero en la vida de un creyente honesto, sincero con su Creador,
Ya no estamos nosotros para sentarnos delante del televisor a ver esos tantos programas sucios, Amén, mundanos, amén. mis hermanos. Y cuando el predicador de parte de Dios amonesta, invita a la iglesia, hermanos, a abstenernos de esto y muchas otras cosas más, no es una idea caprichosa del predicador. No es que el predicador quiera tirarle a pedradas o hacer alusión en especial a alguien. No, no, no. Es para el pueblo de Dios, de parte de Dios, porque el Señor así lo enseña en sus estatutos que nos dio a conocer. Amén. Sí. Pero lamentablemente gran parte, voy a decirlo, la mayor parte de la iglesia muestra un rechazo. Este se va a extremos. Este es un fanático ya. ¿Qué de malo tiene? Que yo me ponga el pantalón, que yo ande en short, que yo ande con este tipo de vestimenta. No es una idea humana. Es 100% dada por Dios. Viene del cielo. Amén, aleluya. Y el Señor le ha placido poner a elementos humanos para que se anuncia esto. Los ángeles quisieran tener este privilegio que yo tengo, pero el Señor no se los concede. Amén. ¿Sí? No los concedió a nosotros. Amén. Y tenemos nosotros que asumir esta responsabilidad. Gloria a Dios. Amén. Cuando el salmista, volvamos a otra cita bíblica, pero no dejemos Ezequiel, mis hermanos. Amén. En el Salmo número 32, Amén. este es un salmo de los muchos salmos que el rey David escribió. Nos dice esa experiencia de la liberación de Egipto y del pecado con estas palabras, versículo 8 y versículo 9. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Miren, una vez más, esta es otra cita bíblica donde el Señor dice, una vez que Él nos saca de la esclavitud, nos hace entender y nos enseña su camino. ¿Para qué? Para que ya no andemos a nuestra manera. Para que ya no andemos como andábamos antes. Sí, caminar con el Señor es una grande bendición, es un grande privilegio, pero es una grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque los requerimientos del Señor invitan siempre a la vida eterna, invitan a la santidad, invitan al crecimiento espiritual. Y eso es algo que esta constitución carnal en la cual nosotros habitamos siempre va a mostrar un rechazo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, la carne es débil. Amén. Se lo dijo a sus apóstoles en aquella ocasión cuando fueron a orar con Él. La carne es débil. Nunca vayan a esperar ustedes que su humanidad vaya a estar dispuesta al ayuno, a doblar rodillas para orar, a ir a los cultos, a ponerse a desayunarse un salmo o a estar leyendo la palabra de Dios. Nunca vayan a esperanzarse a estar en esa condición. Tienen que luchar. Amén. Sí. Amén. Hermanos, pero no le digan a la carne, vámonos de paseo a fulana parte. Yo les he dicho, allá en la congregación
en la que yo fui bautizado en la ciudad de Guamúchil. Es una congregación bastante grande. Hay, o había en aquel entonces, 2 autobuses para poder transportar cuando había fraternidades, y no cabía toda la congregación en los autobuses. Muchísimos hermanos tenían que viajar en sus vehículos porque no se cabía en los autobuses. Y cuando se decía, hermanos, vamos a una fraternidad ahí mismo en la Gloria, en Guamúchil hay 3 congregaciones. La primera, que le llaman así, que es donde yo fui bautizado, es la más grande. Está la de la colonia La Gloria, y está actualmente también otra en la colonia Cuesta de la Higuera. Hay 3, dice. Vamos a tener fraternidad el sábado con nuestros hermanos de La Gloria. Dice, van a venir hermanos de otras congregaciones del área ahí, de la región, y los esperamos el sábado. Van a salir los autobuses de aquí a tal hora. Vénganse, dejen aquí sus carros y vámonos a los autobuses, los que deseen hacerlo así, ¿no? Y rara vez los autobuses no se llenaban los autobuses, iban muchos asientos vacíos. Pero todos los días 1 de mayo, el hermano que está pastoreando todavía, invitaba a la congregación a la iglesia y dice, hermanos, vamos a ir a las playas de la colonia de La Gloria. Vamos a ir a pasar el día como iglesia allá. No vamos a andar como anda el mundo. No. Vamos a andar con pudor, con temor de Dios, pero vamos a ir a pasar el día, a fraternizar allá. Se ponían redes de voleibol, llevaban asadores, hacían carne asada, pollos asados, y como hermanos convivíamos allá al día. Y créanme que los autobuses iban a reventar. Y un montón de carros aparte. Decía yo, que así se llenara cuando fuéramos a las fraternidades, los autobuses. ¿Y por qué digo esto? Precisamente porque la carne nunca se dispone a obedecer los requerimientos divinos. Y nunca debemos nosotros esperar a que nuestra humanidad se disponga. No, tenemos que imponer. Gloria a Dios. Como dijo el Señor, mas el Espíritu siempre está dispuesto. Tenemos nosotros que levantarnos sobre nuestra carne y decirle, no te vas a mandar sola. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, cuando menos unos 15 minutos. ¿No? Vamos a tratar de ayunar cuando el ritmo de vida así lo permite, mínimo unos 2, 3 días a la semana. O vamos al culto los sábados, los domingos y los martes en este caso. A mí me ha podido, sinceramente, cuando hemos suspendido los cultos, mis hermanos, pero ha sido por causas de fuerza mayor. Y, hermanos, ¿a qué viene todo esto? Dice el Señor, te haré entender. Yo antes no lo sabía, pero ahora sí lo sé. Todo esto que yo les he dicho, parte de muchas cosas que el Señor nos ha hecho entender, y te enseñaré el camino que debes andar. Ese camino que el Señor nos dice en su palabra, que es un camino estrecho. Es un camino en donde no se puede andar a como nosotros queramos. Es un camino que no permite libertades. Hay que caminar muy firmes, muy derechitos ahí. Sí. Y contra todo eso, esta humanidad siempre va a estar oponiéndose. Es por eso que la mayor parte de los que se comprometen con el Señor desertan en una determinada altura del desierto. Es una manera de decir, ahorita vamos a volver a Ezequiel, pero antes quiero que consideremos
te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esto quiere decir que el Señor siempre nos está viendo. Amén. Para ver, no tanto, mis hermanos, como pensamos. Porque hasta cierto punto nuestros pensamientos el Señor no los va a juzgar. ¿Sí? Sino cómo nosotros vamos a reaccionar ante los pensamientos, ante las ideas. ¿Sí? Nuestros actos. Y pienso, dando una ilustración, que el Señor se entristece. Digo, como una ilustración, el Señor no se entristece, el Señor no se afecta con tristezas, ni con alegrías, ni con nada de lo cual nosotros sí nos afectamos. Pero digo esto como para que nuestra mente humana lo capte. Pienso que cuando nosotros, hermanos, tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones que al Señor no le agradan, el Señor se entristece. Y el Señor muchas veces ha puesto la comparación de la relación de nosotros como padres con nuestros hijos, y para enseñarnos la relación de Él para con nosotros. Y cuando nosotros vemos a nuestros hijos que se conducen, mis hermanos, que van con nosotros a otros hogares, ¿ya? Que se conducen con educación, que no hacen berrinches, que no se tiran al suelo llorando delante de la gente, hermanos, nos hacen sentir bien. Amén, amén. ¿Sí? Cuando nosotros les aconsejamos antes de salir, miren, vamos a ir a tal parte, en ese hogar, pues hay hogares en donde, sean cristianos o no, independientemente de la creencia que se tengan, pero muchas veces, mis hermanos, tienen sus curiosidades ahí, que no quieren que se los toquen. Amén. No quieren que se los agarren. Vamos a decir, no sé, algún adorno, y la ama de casa, pues es su manera de decidir, ahí total, y es un derecho que se tiene. Y la hermana Elvia le puede decir a Saraí, vamos a ir con doña fulana de tal, y no quiero que andes agarrando estas cosas porque mira, Amén. se enoja. Y cuando se está allí y que Saraí se guarda en ese consejo, mis hermanos, mi hermana Elvia, yo sé que se siente bien contenta. Amén, amén. Y cuando salen de regreso, pues hasta ganas le dan de darle un dulce, una paleta. Amén, Porque se portó aleluya, bien. bendito. Así es también la reacción que el Señor tiene cuando dice, sobre ti fijaré mis ojos. A ver cómo hablas, a ver cómo vistes, a ver qué lugares frecuentas. Y ahí está el Señor. Y claro, mis hermanos, cuando el Señor ve que nosotros nos pasamos sobre su palabra, Él hace uso de su disciplina bendita. Amén. ¿Sí? Amén. Y qué bueno, gloria a Dios, porque eso viene a ayudarnos a hacer memoria, ¿sí? De que al Señor no le gusta esto, no le gusta aquello. Volvemos a Ezequiel capítulo 20, mis hermanos. Miren, vamos a dejar aquí la enseñanza. Amén. Vamos a continuar la próxima predicación en el versículo 12, que es el que ya nos menciona de una manera muy enfática el día de reposo. Este versículo 12 empieza diciendo, y les di también mis días de reposo. Ese es el tema que tenemos, y no llegamos hasta esa altura del contexto, pero si el Señor nos concede, vamos a empezar con ese versículo en la próxima predicación. Amén. No nos desesperemos, mis hermanos, vamos viendo fundamentos bíblicos. Creo que a esta altura ya debemos habernos captado un poco del por qué nosotros no debemos guardar el día de reposo literalmente. Sí, espiritualmente, y de qué manera. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante.